Bueno, Alberto, gracias por estar aquí para esta entrevista que pretendemos dejar en nuestra página web y donde me gustaría que nos hablases de la enfermedad renal no filiada. Tenemos un porcentaje de enfermedad renal no filiada elevado, tenemos diagnósticos muy poco precisos como es la enfermedad no vascular, hipertensiva. ¿Crees que tenemos un problema con eso? ¿Tenemos que cambiar algo nuestro hábito diagnóstico? Sí, yo creo que tenemos un problema gravísimo. La enfermedad renal crónica se clasifica según la causa, el filtrado glomerular y la albuminuria. Realmente lo que más se usa es el filtrado glomerular. La albuminuria se usa de forma subóptima, diría yo, y luego la causa es un problema grave. Es un problema grave porque, en teoría, la segunda causa de enfermedad renal crónica terminal es la nefropatía hipertensiva, que es algo que nadie sabe muy bien qué es, y que en Estados Unidos en concreto se ha demostrado que es una nefropatía familiar. Entonces, el segundo problema, aparte del diagnóstico basura, diríamos, es que tenemos un alto porcentaje de nefropatía no filial, o sea, que reconoces que no tienes idea de por qué el paciente tiene esa nefropatía. Yo creo que la clave en estos momentos es el incorporar plenamente el diagnóstico genético a la práctica clínica. Yo creo que ahí eso va a aflorar nefropatías familiares que antes no estaban bien diagnosticadas, y además va a cambiar diagnósticos, incluidos, espero, pacientes con nefropatía hipertensiva. En cualquier caso, yo creo que hace falta un acuerdo a nivel internacional sobre criterios diagnósticos para distintas entidades. Hay que determinar qué herramientas diagnósticas tenemos y, si no se usan todas, que a lo mejor no está indicado en la práctica clínica, pero si no se usan todas, tienes que reconocer que no sabes la causa. A lo mejor no has querido averiguarlo porque no está indicado el gasto o la molestia para el paciente, pero si no has usado las herramientas diagnósticas de etiología, pues no sabes la causa. Esa es la pregunta, Alberto. Hasta ahora hemos usado un método diagnóstico muy simplista, basándonos en fenotipo y quizás incluso un poco según criterio particular, pero lo cierto es que tampoco teníamos muchas herramientas terapéuticas que ofrecer. Es decir, podemos diagnosticar a nuestros pacientes con el diagnóstico genético de manera mucho más depurada, pero al final probablemente hoy por hoy el tratamiento no cambie demasiado. Entonces, ¿de qué manera crees tú que va a cambiar nuestra actitud frente al paciente que tenemos concreto, si en vez de llamarle no filiada le llamamos Alport o le llamamos cualquier variante de patología tubulointersticial familiar? Hombre, yo creo que el hecho de tener la causa asignada va a permitir, si no hay en estos momentos un tratamiento, va a permitir avanzar rápidamente en el desarrollo de esos tratamientos. Ahora mismo hay herramientas de medicina de sistemas donde partes de tu desconocimiento, sin una hipótesis a priori, de un abordaje no sesgado, para encontrar nuevos mediadores, potenciales biomarcadores y tratamientos. Pero para eso tienes que tener al paciente bien categorizado en su causa. Si mezclas pacientes de distintas causas porque no están bien diagnosticados, no están bien categorizados, ni siquiera puedes hacer esa primera etapa que va a llevar al desarrollo de tratamientos específicos. Por otra parte, las herramientas terapéuticas que se están desarrollando desde el mRNA, que es de las vacunas mRNA para el COVID, eso antes de ir para el COVID se habían estudiado como herramientas terapéuticas, en concreto en la enfermedad de Fabry hay estudios preclínicos muy prometedores de hace 4 años, pues igual que se aplica a esa enfermedad, donde hay un defecto de un gen, se puede aplicar a muchas otras que tienen un defecto de un gen. Si empezamos a hacer estudio genético masivo, ¿nos vamos a tener que volver a aprender la nefrología? ¿Van a cambiar nuestras entidades de forma radical? ¿Vamos a hablar de otra manera distinta como estamos hablando ahora? Pues es probable, es probable que desde luego el abordaje diagnóstico va a cambiar. Yo creo que tenemos que ser humildes. Hemos aprendido que los fenotipos tradicionales eran profecías autocumplidas. Si el paciente tenía determinado fenotipo, pedía determinado test genético y se adaptaba al fenotipo, pero claro, si no pedía ese test genético en pacientes con otros fenotipos, no lo diagnosticaba. O sea, va a cambiar lo que es la relación fenotipo-genotipo. Es posible que surjan nuevas entidades, genes que no sospechamos que están relacionados con la enfermedad renal lo estén, y sobre todo yo creo que un gran avance para el futuro van a ser los scores de riesgo poligénico. Sabemos que ahora llegamos tarde al diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Cuando lo diagnosticamos en base a filtrado glomerular, hemos perdido la masa renal de un riñón entero. Cuando diagnosticamos en base a albuminuria,
la mayor parte de los pacientes que luego les va a bajar el filtrado glomerular no tienen albuminuria patológica antes. O sea, y la única manera de evitar que la gente llegue a diálisis es empezar a tratar antes. Los scores de riesgo poligénico te permitirán a los 20, 25, 30, 40 años, cuando tú decidas preocuparte por tu salud, decir si estás a alto riesgo de enfermedad renal o no y empezar a tomar medidas que pueden ser de estilo de vida simplemente o eventualmente tratamientos para jamás desarrollar la enfermedad renal crónica, jamás llegar a diálisis y lo que es más importante y a veces se olvida, la enfermedad renal crónica, su principal problema no es diálisis, el principal problema de la enfermedad renal crónica es mortalidad prematura. Y los tratamientos que tenemos no te normalizan ese riesgo de mortalidad prematura una vez que has llegado a ese estadio. Entonces es necesario diagnosticar ante la enfermedad renal crónica, idealmente diagnosticar el riesgo y tomar medidas antes. Sobre todo cuando hay quien dice que el primer humano que va a vivir 1000 años ha nacido ya. O sea, según se alarga la esperanza de vida, pues tenemos que cuidar más nuestros órganos, no vaya a ser que uno de ellos se envejezca antes que los otros y nos toque estar 20 años en diálisis. Entonces, tenemos que estar preparados para reaprender la nefrología y para enseñarla además a los estudiantes de manera distinta, mucho más abierta, ¿no? Efectivamente. Muchas gracias, ha sido un placer.